Ya chicos, bueno, el tema de hoy son trastornos mentales, ¿ya? Ya habíamos abordado un poco en la unidad 2 algunos tipos de trastornos, pero aún faltan como que ver otros más que los hemos dejado para el final en esta unidad 4, ¿ya? Dentro de los trastornos mentales, pues cuando hablo de trastorno mental, cuando hablo de trastorno del neurodesarrollo, me estoy refiriendo a todo lo que es de mi cerebro, ¿ya? Todo lo que se da a través de la parte cognitiva, el habla, la comunicación, el lenguaje, ¿ya? Pero vamos a empezar, como siempre, con unas definiciones, ¿ya? Primero, hablando de lo que es la salud mental, ¿ya? Como su nombre lo dice, salud mental, es decir, lo positivo, lo bueno, lo saludable. Entonces, como nos dice ahí, la salud mental es un estado de bienestar mental, es decir, me siento bien, estoy saludable. Cuando una persona tiene una salud mental buena, una salud mental positiva, permite que la persona pueda enfrentar todos los momentos de la vida, tantos buenos y malos. Los malos como el estrés, porque como les dije, el estrés desgraciadamente lo tenemos en cada día de nuestra vida, a veces por cosas pequeñas. Se nos queda la llave en el auto, salimos mal en una lección, tenemos que estudiar, nos estresamos, ¿no? Ya sea poquito o bastante, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una buena salud mental, podemos enfrentar estas situaciones. No dejamos que nos afecte nuestra salud, nuestra vida, ¿ya? Entonces, una persona con una buena salud mental va a tener la capacidad de desarrollar todas sus habilidades, va a poder aprender y trabajar adecuadamente. Y cuando una persona es productiva, cuando una persona sabe hacer sus cosas, trabaja y hace crecer la economía, pues mejora toda la comunidad. Principalmente mejora su familia, mejora su entorno y por ende va a mejorar toda la comunidad y el desarrollo de un país, cuando una persona es productiva, trabajadora, emprendedora, ¿ya? Pero como tenemos la salud mental, tenemos lo opuesto, tenemos los trastornos mentales. Cuando hablo ya del término trastorno, estoy refiriendo a que ya hay una afectación mental, ¿ya? Entonces, el trastorno mental, como dice ahí, se caracteriza por una alteración clínicamente significativa, es decir, que es bastante importante dentro de la cognición, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a la parte cognitiva, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el ser humano para procesar la información, ¿ya? Cuando una persona tiene un trastorno mental, también tiene una alteración para regular las emociones. No sabe controlar sus emociones, se estresa por todo, frente a un estrés, pues no sabe cómo controlarlo, no maneja sus emociones, puede ser muy depresivo o muy una persona no controladora, es decir, que muy rabieta, muy conflictiva, ¿ya? Y por ende, pues si no se regulan las emociones, voy a tener un comportamiento negativo, ¿ya? Todas las personas que tienen trastornos mentales van asociados con angustia, con la discapacidad funcional de poder expresarse, de poder comunicarse y muchas veces se ve afectado el círculo social, ¿ya? Una persona con un trastorno mental, conflictiva, no tiende como que a adaptarse a un grupo y se aísla, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vamos a ver la clasificación de los trastornos mentales. Vamos a ver la de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, y también vamos a ver la clasificación de los trastornos de el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de los Trastornos Mentales, que es el DSM, ¿ya? Eh, la mayoría de estos trastornos ya lo abordamos en la segunda unidad. Tenemos los trastornos del neurodesarrollo, que son los que voy a abordar esta noche, pero también tenemos los de ansiedad, que ya los vimos, depresión, bipolar, trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, del comportamiento alimentario, que vamos a ver más adelante con la bulimia y anorexia, los trastornos de comportamiento disruptivo. El disruptivo se caracteriza por la dificultad de controlar las emociones. Es una persona que de la nada, cualquier situación, le cambian de humor, pero de una forma abrupta. Es decir, que si tiene rabia en ese momento es capaz de la violencia, de coger puñete, de coger un palo, es decir, no se controla. Esa es una persona con un comportamiento disruptivo.
Es decir, es disocial porque la gente no va a querer pues llevarse con una persona de esa manera que de la nada explota. ¿Ya? En esta clasificación también tenemos en la DSM, también tenemos trastornos que son iguales a los de la OMS y que igual ya lo hemos trabajado en la unidad 2, que fueron trastornos del desarrollo neurológico, esquizofrenia, psicóticos, es decir, personas que alucinan, ¿no es cierto? Personas que escuchan voces, trastorno bipolar, trastornos depresivos, de ansiedad, obsesivo-compulsivo, ya lo vimos. Trastornos disociativos. Las personas con este trastorno disociativo son personas que se escapan de la realidad de una manera tan rápida, es decir, está en un momento hablando, conversando en una clase, atendiendo, cuando de la nada su mente ya está volando en otro lado, ya está pensando en otras cosas, alucinando, ¿ya? También tenemos el trastorno de síntomas somáticos, personas que desarrollan su mente dolores o patologías. Igual los trastornos alimenticios, como lo hablé en la clasificación anterior, y los trastornos de excreción, que son los que les comenté, la enuresis, la encopresis, que ya los vamos a ver, los trastornos del sueño y vigilia, en donde va el insomnio, el apnea de sueño, las disfunciones sexuales, cuando hay la disminución del apetito sexual. Hay personas que por sus trastornos esta parte sexual pues se disminuye. ¿Ya? Tenemos la disforia de género, que son las personas que no se sienten como que no se sienten identificadas o no se sienten conformes con su sexo y su identidad personal. Ahí vienen mucho las personas que son gays, lesbianas, transgénero, que no se sienten a gusto con el sexo que biológicamente les fue asignado. Ellos se sienten diferente o tienen atracción de su mismo sexo. Por ejemplo, los gays, las lesbianas, como les decía, ¿ya? También tenemos trastornos destructivos del control de los impulsos, trastornos relacionados con sustancias y adictivos, pues eso también lo vamos a ver, que son drogas, incluso medicación que se vuelve adictiva, los trastornos neurocognitivos, trastornos de la personalidad, y tenemos también los trastornos parafílicos. ¿Qué son estos trastornos parafílicos? Son personas que tienen fantasías recurrentes de excitación sexual, pero de una forma tan fuerte que les causa angustia, ¿ya? Es decir, que tienen unas fantasías tan grandes, y aquí va mucho lo que es la parte de fetiches. Yo he visto que hay personas que tienen fetiches con los pies, les excita ver pies así bonitos o manos bonitas. Bueno, hay incluso hoy día que hablaba con otros estudiantes, me decían, hay personas que tienen ese fetiche o esa fantasía sexual de tener relaciones con animales, claro que tiene otro nombre, o de muertos y cosas así, o sea, ya son trastornos parafílicos, o sea, ya se pasan de la parte normal que fantasían con cosas más extremas. Ya tenemos también otros trastornos inducidos por medicamentos y todo eso, ¿ya? Esos son como que la clasificación de las dos partes, de la OMS y de la DSM, ¿ya? Ahora vamos a ir abordando ya específicamente los trastornos del desarrollo neurológico, ¿ya? No sé si hasta ahora alguna pregunta. Ya, sigamos. A ver, entonces, los trastornos del desarrollo neurológico, ¿ya? Cuando nos referimos a los trastornos del desarrollo neurológico, son trastornos que comprometen la base neurológica, ¿ya? Es decir, que pueden afectar a la adquisición de conocimientos, es decir, a lo que me dicen, a retener la información que alguien me dice, a la retención de la misma, es decir, la memoria, o a la aplicación de esta información que la retuve, que es la aplicación de habilidades. Es decir, que en este trastorno neurológico puede ver afectada cualquiera de estas partes o todas juntas, a la adquisición, a la retención y a la aplicación de esa información. ¿Ya? Es decir que se van a ver afectadas la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas y la interacción social, ¿ya? Entonces las personas que tienen este trastorno
son personas que van a tener de alguna manera una dificultad para poder comunicarse, ya sea por diferentes causas que ya vamos a ver posteriormente, ¿ya? Y entonces, como primer paso, como primer aspecto para que una persona pueda pasar como el primer filtro para saber si tiene un trastorno neurológico son las pruebas médicas, ¿ya? Obviamente que esto va a ser dirigido y enviado por un médico, un especialista. Entonces, ¿qué nos dice? Las primeras pruebas médicas, como las primeras pruebas de imagen que tenemos, es el electroencefalograma. Mediante esta prueba médica, entre esta prueba de imagen, vamos a poder observar si existen tumores cerebrales o inflamaciones cerebrales o de la médula que estén por ahí chocando alguna transmisión del cerebro que esté provocando que la persona tenga esas deficiencias en la comunicación y en el habla, ¿ya? Otra prueba médica tenemos la angiografía cerebral. Ya, en la angiografía cerebral lo que se hace o se aplica ahí también es inyectar una solución que pasa por todas estas vascularidades, venas, arterias y permite que a través de la máquina de imagen se pueda ver con mayor claridad estas partes vascularizadas, ¿ya? Entonces, a través de esta prueba de imagen voy a poder localizar irregularidades vasculares del cerebro. Cuando hablo de vasculares, venas, arterias, ¿ya? Que pueden haber obstrucciones en estos vasos, ¿no es cierto? Y que igualmente pueden llegar a provocar esta afectación en la comunicación, en la habla, en la retención de la memoria, es decir, todos estos trastornos del desarrollo neurológico, ¿ya? Otra prueba que tenemos es la tomografía computarizada, que se la considera que es muy eficaz para detectar inicios o sintomatología de epilepsia. Ustedes cuando ven o escuchan de pacientes que tienen epilepsia o que tienen convulsiones es porque algo igual está fallando a nivel de cerebro, alguna conexión por ahí está siendo afectada. También va a detectar tumores o quistes cerebrales que están causando el daño y la lesión, ¿ya? Otra prueba médica es la resonancia magnética, que revela detalles de órganos, tejidos, nervios, para ver si igualmente no hay afectación a nivel de esto. Y por último tenemos la punción lumbar, es decir, que también se estudia el líquido cefalorraquídeo para comprobar si existen sangrados o hemorragias cerebrales, ¿ya? Porque todo esto de lo que es la parte neural, la parte de nervios, va de cabeza a médula espinal, específicamente como la parte central, y luego se irradia a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, son como que las pruebas médicas de entrada para ver o descartar que no hay alguna alteración a nivel de cerebro en la parte física, ¿ya? Pero estas alteraciones o trastornos del neurodesarrollo pueden deberse también por otras causas, como trastornos genéticos, es decir, ya le hacen todas estas pruebas de imagen, no le encuentran nada, pero puede ser que lo heredó, puede ser que su abuelito también tuvo problemas para memorizar, para hablar, habló muy tarde cuando era niño y cosas así, ¿ya? Claro está que no es que porque no hable pronto tenga un trastorno marcado. Hay niños que de verdad sí son vaguitos, a veces por falta de estimulación, otras veces porque ya es parte de su neurodesarrollo, es decir, que sus neuronas no están trabajando de la manera más adecuada, entonces sí se vuelve lento este proceso del habla, de caminar, de aprender a comer solito, ¿ya? Porque todo lo que es la cabeza depende para que todo mi cuerpo responda, desde el habla hasta los movimientos, ¿ya? También pueden ser trastornos cromosómicos, causas biológicas, pero también pueden ser causas ambientales. Nunca sabemos qué contaminación ya hay en nuestro aire. Por ejemplo, en el oriente hay bastante minería, hay mercurio, que a la final, cuando hay una persona embarazada, y imagínense ahí esta penetración de estas sustancias tóxicas, puede ser que afecte la parte del neurodesarrollo de los niños y de alguna manera crezca con una discapacidad intelectual. Porque hay discapacidades intelectuales que ya son irreversibles, es decir, que ya por más que haga terapia y cosas así, ya no puedo hacer nada. Pero hay discapacidades intelectuales que en cambio que a veces son leves y que con terapia, con estimulación, logran avanzar. Hay las dos partes, ¿ya? Entonces, aquí les traje
una parte de terminología sobre la discapacidad intelectual o discapacidad mental, ¿ya? Antes, esta discapacidad intelectual se la conocía también como retraso mental, ¿ya? Y cuando utilizan este término, cuando una persona tiene una inteligencia o capacidad mental por debajo de las personas normales, es decir, que son personas que les cuesta más aprender, les cuesta más hablar, les cuesta más retener información, porque, claro, hay personas que tienen memoria fotográfica, que la primera vez que leen, ya se les quedó. En cambio, vemos otros que leemos 10, 20, 30 veces y no se nos queda, porque de alguna manera, no sé, nuestras neuronas están vagas o las estamos matando de formas como no dormir, no alimentarme bien, tomando alcohol, fumando. Vamos matando neuronas que de alguna manera van haciéndolo al cerebro más vago, ¿ya? Discapacidad intelectual es un término utilizado, como lo dije antes, cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados, ¿ya? Es cuando una persona no funciona normalmente en la vida cotidiana, como tiene problemas para comunicarse, no habla, o tiene problemas para caminar, para independizarse, entonces no puede hacer una vida cotidiana como los niños normales. Dice que una persona con discapacidad intelectual tiene dificultades o puede tener dificultades para comunicarse con otros o para decir lo que necesitan, lo que quieren, no pueden valerse por sí mismos, ya necesitan mucho más tiempo para aprender a hablar, para caminar, vestirse, comer sin ayuda y también pues tienen problemas en el aprendizaje en la escuela. A veces hay niños que ya por más que la mamá les da palo, todo, ya los capaz de matar porque salieron mal en notas, pero a veces ya no depende de ellos. Hay una discapacidad intelectual, una deficiencia en ese sentido que no lo entendemos. Y a veces somos tan toscos, tan groseros con los niños que no entendemos la parte psicológica que no depende de él, fue un desarrollo que tal vez nosotros fueron causas en la parte el embarazo o partes genéticas, no sé, el abuelo, el papá, no sé, también tuvieron esa deficiencia que no se concentraban, no retenían cosas. Entonces hay que entender esa parte, ¿ya? Como les dije, van a haber discapacidades intelectuales marcadas, es decir, que no puedo ya como que curarlas, pero en cambio hay discapacidades intelectuales que son leves, que con una rehabilitación, que con una terapia, una estimulación, tienden a mejorar muchísimo, ¿ya? Sigamos. Esto ya lo vimos. Ya, cuando tenemos una discapacidad intelectual marcada, es decir, evidente, se ve físicamente, se ve externamente. Uno cuando ve a un niño ya con esos rasgos ya ve que el niño es como que especial, tiene una discapacidad intelectual. Por ejemplo, en la primera imagen vemos un niño a la izquierda y un niño a la derecha. Ustedes solo viéndolo, ¿cuál creen que es el niño que tiene discapacidad intelectual? El de la derecha, ¿no es cierto? Se lo ve, su expresión, su boquita, sus ojos, sus rasgos, a diferencia del otro niño. ¿Ya? Aquí tenemos el otro gráfico de la derecha, como qué rasgos tiene sí una persona con discapacidad intelectual. Tiene un puente nasal bajo, es decir, que esa parte de aquí no la tiene elevada como nosotros, sino asentada. Tiene una cabeza pequeña. Si lo ven al niño de la derecha, se le ve la cabeza más pequeña que el otro, ¿ya? No, los pómulos igual son planos, no como nosotros así elevaditos. Esta parte de aquí del surco nasolabial igual no existe, está plano. Tiene una mandíbula subdesarrollada, un poco más alargada, más grande. El labio superior súper delgado, ¿ya? Son como características principales de una persona o un niño con eh, eh, discapacidad intelectual, ¿ya? Pero a veces esta discapacidad intelectual no solo es cómo habla el niño, ¿ya? No solo es la comunicación, a veces va de la mano con la capacidad motora, a veces no pueden caminar, tienen sus articulaciones contraídas, es decir, rígidas, los niños que a veces con discapacidad intelectual como que bien marcada o avanzada babean porque ni siquiera pueden controlar bien esta parte, es decir, no están como que muy conscientes de la realidad. Claro, hay niveles, ¿ya? Hay niveles, porque también he conocido a personas que no han desarrollado esa capacidad para comunicarse adecuadamente, pero sí te entienden y lo que les dices hacen. Pero en cambio la comunicación en el habla
hacen sonidos, hacen algún balbuceo, alguna palabrita, pero no más. He conocido esos casos y supongo que alguna vez alguien se haya topado con alguno. ¿Ya? Ahora vamos a entrar netamente al trastorno de la comunicación. ¿Ya? Cuando hablo de la comunicación, encontramos estos tres aspectos: el habla, el lenguaje y la comunicación. Cuando me refiero al habla, es netamente el hecho de producir sonidos, ¿así? Pem, tin. Eso es el habla. Expresar sonidos. En cambio, el lenguaje ya pretende dejar un mensaje, ¿ya? El lenguaje se lo clasifica como lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Es decir, el lenguaje verbal es cuando ya emito palabras habladas, es decir, pa, ma, maleta. Es decir, los sonidos que estaban en el habla ya los conjugo con palabras, ¿ya? Y ese sería el lenguaje verbal. Pero también tenemos lenguaje no verbal, y no necesito articular palabras, por ejemplo, lenguaje de señas. Me comunico, ¿no es cierto? Pero no lo hago con el sonido, sino con señas o palabras escritas que también me permiten dar una información o imágenes, ¿ya? Y a su vez tenemos la comunicación en sí, que es el hecho ya de relacionarme con otra persona, de querer enviar un mensaje específicamente para dar una orden. Entonces, el lenguaje es parte de la comunicación, porque la comunicación, ¿qué necesito? Un emisor y un receptor, ¿no es cierto? Un canal por el donde envío el código, que es el mensaje, ya sea de forma verbal o no verbal, ¿ya? Entonces, esa parte quiero que la tengan clara, que el habla es la emisión de sonidos, el lenguaje ya articulo las palabras cuando es de manera verbal, y si no es verbal, tenemos el lenguaje de señas, palabras escritas o imágenes. Ya, seguido con esto, existe el trastorno de la comunicación, ¿ya? Entonces, esto se da cuando el que transmite, ¿no es cierto?, el código o el mensaje, no lo hace de manera correcta para su emisor, ¿ya? El que lo recibe, ¿ya? Por ejemplo, para la mayoría de personas comunicarnos es tan fácil, tan sencillo como decir, mami, ya vine, mami, hoy hice eso en el trabajo, es decir, me comunico, lo cuento con tanta fluidez, con tanta emoción, se ve sencillo. Sin embargo, para las personas que ya tienen un trastorno de la comunicación es difícil, es duro el hecho de tener que hablar, por eso tienden a aislarse, a ser personas disociales, ¿ya? Entonces, para personas que tienen trastornos de comunicación, le es muy difícil transmitir un mensaje, ya sea de forma oral, escrita o inclusive por medio de gestos, le es difícil, ¿ya? Ya sea por un trastorno del desarrollo de niño o un problema adquirido en la adultez. Como les dije, nadie está a salvo de nada. Puede ser que en la adultez desarrolle cualquier trastorno. Entonces, es muy importante que manejar mis emociones, manejar mi estrés, es decir, organizarme y no dejar que las cosas negativas me aplasten y más que todo afecten mi parte cognitiva, mi parte de respuesta, ¿ya? Entonces, la comunicación nos dice que es todo comportamiento verbal o no verbal que va a influir en las ideas o actitudes de otro individuo. Por ejemplo, cuando ustedes van y le cuentan el chisme a su mejor amiga, ¿no es cierto? Estoy comunicándome, la otra persona, wow, se sorprende de lo que se entera, entonces influye, ¿no es cierto? En la, la respuesta del que recibe el mensaje, dependiendo del mensaje, obviamente. Ya, aquí tenemos los tipos de trastornos de comunicación. Tenemos trastorno del lenguaje, trastornos del habla y del sonido, trastornos de la fluidez de inicio en la infancia y los trastornos de comunicación social. ¿Ya? Estos lo vamos a ir viendo. Ya tenemos el trastorno del lenguaje. Ya como nos dice ahí el lenguaje, y como lo dije anteriormente, ¿no es cierto? Es una herramienta verbal o no verbal. ¿Cuándo es verbal? Cuando utilizo, ¿no es cierto?, el habla, el sonido, las palabras, la articulación. Y no verbal cuando me hago uso de cosas externas que me permiten comunicarme. ¿Ya? Por ejemplo, la escritura, el dibujo, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que las personas aprenden el lenguaje
las personas aprenden a hablar, ¿no es cierto?, con los mismos métodos. Es decir, todos aprendemos igual, todos vamos a jardín, todos vamos a primaria, pero no todos adquieren las mismas habilidades de comunicativos, no todos memorizan o receptan la información, ya que cada quien tiene sus diferentes rasgos, cromosomas, herencias. Habrá niños que aprenden rápido, niños que no, niños que caminan al año, niños que caminan al año y medio, va a depender mucho de su entorno y también de su genética. Algunos dicen que unas personas en el trastorno del lenguaje entienden todo lo que les dice, ¿ya? En cambio, otras personas tienen problemas para expresarse, es decir, entienden pero no pueden comunicarse, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero a esto de que hay una dificultad para poder comunicarme, ya sea verbal o no verbal, ya estoy hablando de un trastorno del lenguaje, ¿ya? Que son alteraciones del neurodesarrollo por el déficit de producción, comprensión y uso del habla, ¿ya? Si yo tengo afectación a nivel de mi lenguaje es porque en el habla no lo desarrolla adecuadamente. Como les dije, el lenguaje verbal es ya netamente la articulación de las palabras y el habla, en cambio, eran los sonidos, ¿ya? Entonces, el trastorno del lenguaje, cuando escucho esa palabra, hace referencia a la limitación significativa en la adquisición y desarrollo del lenguaje que está presente en niños y en niños que no presentan problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores ni sociofamiliares. ¿Ya? Ese trastorno del lenguaje puede afectar el habla, ya, la capacidad para escuchar, por eso es que hay personas que no receptan la información adecuadamente, puede afectar la lectura, porque si yo no desarrollo bien esta parte de la comunicación, no voy a poder ni siquiera leer ni escribir, ¿ya? Porque hay personas, por ejemplo, que a la hora del hablar se tragan letras, se tragan palabras, y que a su vez también lo escriben así, ¿ya? Entonces va a afectar también su escritura si yo tengo un trastorno del lenguaje, ¿ya? Entonces tenemos los tipos de lenguaje, ya que pueden ser de 3 tipos. Trastorno del lenguaje receptivo, es decir, la persona que recibe la información. Hay personas que no comprenden, que tienes que estar explicando 2, 3 veces porque tienen el trastorno de recepción alterado, ¿ya? En cambio hay otras personas que tienen el trastorno del lenguaje expresivo, es decir, quieren comunicarse, quieren transmitir, a veces los nervios los delatan o tienen esa parte del tartamudeo o no pronuncian bien ciertas sílabas, entonces hay un trastorno del lenguaje expresivo, no puede expresar adecuadamente sus ideas, sus sentimientos. Y a su vez se dice que hay los trastornos mixtos, es decir, que pueden ser receptivos y expresivos al mismo tiempo, ¿ya? Ya, y las características centrales del trastorno del lenguaje son cuando hay antecedentes de que el niño, ¿no es cierto?, de que el niño tenía sintomatología clínica en diferentes contextos, ¿no es cierto?, tenía rasgos físicos del trastorno del lenguaje. Inicia la niñez hasta ser adulto, los cambios aparecen en las diferentes dimensiones del lenguaje, es decir, que o mejoró o le perjudicó más esta parte. Por ejemplo, yo tengo un sobrino pequeño, bueno, él a los 3, 4 años no podía hablar, ¿ya? Bueno, mis tías le hablaban a la mamá, le decían que era una descuidada, que por qué no lo hacía ver al hijo, que tal vez tenga algo en la cabecita y todo eso. Ya, la mamá le hizo ver con psicólogos, psiquiatras, lo llevó también a la parte para que le vean la parte del frenillo, si tal vez la lengua no está muy como que flexible o no está muy individualizada como para poder articular las palabras de forma correcta, pero todo le salía bien, ¿ya? Y pues, ¿qué pasó? A los 4 o 5 años comenzó a hablar clarito. ¿Y qué pasó? Pues que fue su proceso, fue su desarrollo. Los desarrollos no son iguales en todas las personas. Hay niños también que a un año, 2 años, hasta menos, ya caminan, hablan clarito, ¿ya? Entonces, como les dije, no se asusten cuando escuchen trastorno del lenguaje y digan, ay, mi hijo, sí, mi hijo es el que no puede hablar bonito, mi hijo ha de tener eso. No necesariamente, como les dije,
A veces va relacionado con el hecho de falta de estimulación, falta de convivencia con más niños, pero claro, cuando este es ya muy acentuado, o sea, de mucha permanencia, ya puedo decir que puede ser un trastorno del lenguaje. Claro está que el médico, el psicólogo, el psiquiatra es el que de verdad deduce qué diagnóstico tiene. Ya, los niños con deficiencia receptiva del lenguaje tienen por pronóstico que los que tienen deficiencias expresivas a ver, nos dice que los niños con deficiencias receptivas, es decir, los que no pueden adquirir la información, tienen peor pronóstico que los que en cambio tienen deficiencias expresivas, los que no pueden comunicarse, decir sus ideas, sus sentimientos. Entonces, las personas que no entienden bien son las que más se ven afectadas. Y es verdad, porque aunque la persona no pueda comunicarse adecuadamente, pero si me entiende, va a hacer lo que yo le diga. Ya, yo también tengo un familiar de mi pareja que ella tiene problemas de lenguaje, a lo mucho hace sonidos y todo eso, pero te entiende perfectamente lo que tú le dices, ¿qué más, Carlita? ¿Cómo estás? Y el perrito comienza, ajá, pero te entiende. Si le digo, pásame papel, me pasa papel, es decir, la parte de esta persona es la expresiva. ¿Por qué? Porque su lenguaje está alterado, sin embargo, la parte receptiva está muy bien, ella entiende, comprende y pues lo recuerda, ¿ya? Entonces, ya un poquito más adentro en el trastorno fonológico, miren, por ejemplo, en esa foto de etota, dice, esa es una etota. ¿Qué está haciendo? Está comiéndose palabras, que en este caso sería la P, y también está sustituyendo palabras. En vez de decir elota o pelota, ¿qué está diciendo? Etota, ¿ya? Entonces ya es parte del trastorno fonológico, de cómo se escucha esa palabra. Se escucha mal, se escucha diferente, se escucha como que si fuera otro término. Entonces, el trastorno fonológico tiene que ver mucho con el sonido del habla, ¿ya? Conocido también como trastorno articulatorio. ¿Ya? Los sonidos del habla son la incapacidad o los trastornos del habla cuando escuchen fonológico, es sonido del habla, es el sonido que genera el hecho de las cuerdas vocales. Entonces, cuando hay un trastorno del sonido del habla, es la incapacidad de producir correctamente los sonidos de las palabras. Ustedes saben que la P es P, la M es ma, la N es na, la T es t, son sonidos que obviamente con unido a las consonantes con las vocales van a ir formándose palabras, sílabas, ¿no es cierto? Ya, entonces se tratan de alteraciones en la articulación de los fonemas, es decir, de los oídos, ocasionados por la dificultad para pronunciar de forma correcta determinados sonidos o grupos de sonidos de la lengua, ¿ya? Y sí, a veces hay ese problema, los niños como dicen, ay, así, yo les digo vulgarmente, dicen, tiene la lengua mocha, tiene la lengua ancha, por eso hablan así. No sé si me escuchan. Tiene frenillo, dicen. ¿Ya? Aquí tenemos algunos trastornos del habla que se basan netamente en errores como sustitución, es decir, que en vez de poner en pelota, por ejemplo, en el anterior ejemplo, en vez de poner elota, puse etota. Ya, entonces estoy sustituyendo la T por la L. Ya, la distorsión o deformación de la información, la omisión, hay personas que cuando hablan no pronuncian alguna letra, la inserción o adición y las inversiones. ¿Ya? Dentro de los trastornos del habla, como que los más conocidos, tenemos la dislalia. ¿Ya? Este se caracteriza por pronunciar, ¿no es cierto? Por no pronunciar correctamente los fonemas. Por ejemplo, ahí quiere decir loro y ¿qué dice? Lodo. No puede pronunciar la R. Entonces dicen, ya viene un loro. Oh, mami, ahí hay un lodo. ¿Ya? Esa es dislalia. En cambio, la disartria tiene que ver mucho cuando omito las palabras, ¿ya? Por ejemplo, aquí quiere decir niño, ¿y qué dice? Iño, ¿ya? La disglosia, en cambio, son alteraciones, ¿no es cierto?, en el habla, pero ¿por qué? Por la pronunciación, el trastorno de pronunciación causada por lesiones físicas o malformaciones. ¿Hay algún
alguna obstrucción a nivel neurológico, nivel de cabeza que va a producir que haya esta disglosia, no pronunciar bien las palabras por malformaciones. Y por último tenemos la disfemia. Cuando escuchan disfemia son personas que tienen tartamudeo, ya es decir, que repiten el mismo sonido de una palabra, por ejemplo, te tienes o de te tienes, entonces es una disfemia, ¿ya? Que se caracteriza por tropiezos, espasmos, repeticiones. Ya, chicos, y bueno, ya me van a ocupar aquí del laboratorio, pero quedemos hasta ahí. Ya yo creo que ha sido una clase un poco interesante para que no esté muy aburrida y la próxima clase le terminamos con lo demás. Ya, chicos, pórtense bien. El día sábado, pórtense bien con mi compañera, lleven las exposiciones, las partes que les pedí, expongan bien. Yo le voy a pasar ahí una rúbrica de calificación, esas diapositivas que estén bien presentables, que tengan carátula, que tengan los logos, el tema, no mucho texto. Y pues traten de defenderse bien, ¿ya? Eso, mis Ya chicos. dicen que Dios le bendiga, que le vaya bien. Gracias, chicos. Nos vemos. Eso ¿Alguna dicen. pregunta? Me Dicen que escriben. dicen. Gracias. Cintia me escribe por interno. Yo me voy a desconectar. ¿Ya? Ya dicen.